Buenas noches, querido profesor, compañeros. Eh, Mis compañeras Nichdali Solano y Girles Cabrenes, mi persona Brian Castro, le vamos a hablar sobre lo referente al sistema político canadiense, sus características y detalles. Tenemos que descubrir y estudiar lo que ha acontecido dentro del territorio americano antes de la conquista, durante de ella y después. Es interesante los detalles y las características que hay dentro de los países que hoy se conocen soberanos, libres e independientes. Cada una de estas sociedades políticamente establecidas, económicamente prósperas y llenas de recursos, hacen para los europeos la gallina de los huevos de oro. Sin embargo, como lo he mencionado, estas características son particularmente diversas según el país que se haya descubierto y colonizado. En el caso de Canadá, que es el país que nos mantiene en estudio, podemos ver cómo para los europeos fue muy interesante haber llegado a este territorio, ya que dentro de él había una sociedad indígena que estaba ubicada en tiempo y espacio. Su política era muy fuerte, su economía era estable y creciente, su cultura era única en comparación con lo que habían visto anteriormente. Estos detalles y estas características son las que mueven a los europeos para que lleguen a conquistar Canadá. Inglaterra y Francia son los que se interesan, llegan y tratan de tener el poder de esta nueva sociedad y de esta nueva población que han descubierto. Luego de mucho tiempo de guerras y divisiones, Inglaterra es la gran ganadora del territorio canadiense o de una gran parte de este territorio, mismo que involucrará su sistema político hasta el día de hoy. Desde el entonces descubrimiento de Canadá se ha visto cómo Canadá es comercialmente un país económico. La economía ha sido su eje y ha buscado entonces que sea uno de los principios para ser y estar entre los primeros, que para todos no es un secreto, lo está y lo es. Está dentro de las primeras potencias. Canadá llega a tener como primer socio comercial al Reino Unido. Sin embargo, serán los Estados Unidos el socio comercial más fuerte actualmente. Es miembro del G7, del G20, de la Organización de Cooperación y Desarrollos Económicos, de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio, entre otros muchos. Otro dato particularmente curioso es que el dólar canadiense es de las monedas más estables en el mundo. Estos son datos que nos adentran en la cultura canadiense para su estudio en su sistema político. Poder descubrir la historia que han tenido demostrará por qué diferentes agentes y detalles son los que hoy gobiernan todavía Canadá, como lo es, por ejemplo, la reina Isabel. Que comprendemos y vemos el sistema federal canadiense, este es un reflejo de su historia diversa del conjunto de países americanos. Canadá en sí es un sistema federal con una democracia parlamentaria, sin embargo también es curiosamente una monarquía constitucional. Su reina, Isabel II, es la encargada de ser la monarca canadiense y llega a trascender este papel del monarca aún siendo Canadá un país independiente y soberano. Canadá forma parte de la Comunidad Británica de las Naciones, que es una asociación libre de 53 estados independientes y soberanos que forman parte de la corona inglesa. El objetivo de esta asociación es que haya un progreso social, económico y cultural de parte de los países. La reina es establecida constitucionalmente como la jefe de Estado. En el territorio canadiense es representada por el gobernador general, mismo que es elegido por ella cada 5 años. Y utiliza como asesor al primer ministro de ese país, que es el jefe de gobierno y dirige la política del país. A nivel regional, la reina llega a tener un papel representativo con un puesto llamado vicegobernador,
que igual que el gobernador general son elegidos por la misma cantidad de años. Estos últimos son elegidos por el gobernador general con acompañamiento del primer ministro de la nación canadiense. La reina también llega a tener un papel fundamental en el Parlamento de Canadá. Ella tiene un papel no partidista en el Parlamento. Esto es un símbolo muy importante en el país. Sus valores y principios fundamentales es la búsqueda de llegar a proteger las libertades que brinda la Constitución en el país. Canadá en 1982 tenía aún que solo la monarca podía hacer las reformas constitucionales. Sin embargo, en un acuerdo con el gobierno federal, 9 de las 10 provincias repatrió la Constitución, brindándole instrumentos al sistema para que ellos mismos pudieran modificar su carta fundamental. El sistema parlamentario canadiense tiene como ejemplo el británico. Tiene una cámara alta y una baja. La cámara alta es llamada la Cámara de los Comunes, que tiene 338 diputados, y la cámara alta, el Senado, que tiene 105 miembros. Estos son elegidos por el primer ministro. Los primeros son elegidos por el pueblo. De forma federal, como se ha constituido por la Constitución, el gobierno tiene diferentes responsabilidades, los asuntos que refieren a temas internos e internacionales, como por ejemplo las atribuciones a la defensa, a la política exterior, el comercio interprovincial, las comunicaciones, la moneda, la navegación, la ciudadanía, entre otros. De forma regional, los gobiernos en las provincias son los que tienen la responsabilidad de la administración municipal, educación, salud, recursos naturales, la propiedad, el tema referente a las vías y los derechos que civilmente tienen las personas dentro del territorio. El federalismo que se practica en Canadá otorga autonomía a las provincias para que ellas mismas puedan crear sus políticas de acuerdo a los intereses de sus habitantes. Cuenta también con los 3 poderes habituales de la democracia, el ejecutivo, legislativo y judicial. Mismos trabajan independientes para asegurar que haya una interdependencia entre uno y otro, buscando un solo objetivo: asegurar los derechos y libertades de los canadienses. Las personas eligen a los miembros de las cámaras de los comunes y a los miembros que forman parte de las asambleas legislativas de cada territorio, como se ha mencionado. Lo que refiere a los ministros y al gabinete, son responsables de mantener la confianza que las cámaras les han dado y tienen que renunciar si los votos no les favorecen en una elección legislativa. Estos son elegidos por el primer ministro. En el Parlamento hay 3 puestos trascendentales: la jefa de Estado, que sería la reina, el Senado y la Cámara de los Comunes. Elegido por los pobladores, como lo acabo de mencionar, cada 4 años. Sin embargo, los senadores trabajan hasta los 75. Buenas noches, yo les voy a explicar un poco lo que es la relación que existe entre los aborígenes y la corona inglesa, que básicamente se da desde que se quiere o se disputa el territorio canadiense entre las grandes potencias que en ese momento eran Francia y Gran Bretaña, solo que Gran Bretaña, buscando una manera de poder ganarle a Francia, empieza a realizar o establecer una serie de alianzas comerciales con los indígenas y de exploración con las comunidades, haciendo o creando básicamente una dependencia entre estos dos. Por un lado, Gran Bretaña para poder obtener el gane, y el otro lado, que son los indígenas, pues básicamente para poder crear tratados o alianzas en los que ellos se pudieran ver beneficiados también. Es por eso que una vez cuando Francia pierde y Gran Bretaña gana, este toma el control colonial absoluto y extiende su poder mediante nuevos tratados con los indígenas, donde les reconocerán a ellos derechos mediante la concesión oficial de algunos de los terrenos que ya ocupaban y de los que no podrían ser ocupados. Todo esto con el fin de poder crear paz entre ellos, o al menos intentar que hubiera paz entre ambos y no tener conflictos. Todo esto cambia radicalmente en el auge colonialista del siglo XIX,
ya que los británicos se replantean su relación con los aborígenes debido a que en esta época surge con más fuerza lo que es la idea de que los ingleses eran una raza superior. Es desde ese momento en el que se empiezan a tener muchos conflictos entre lo que es los aborígenes y la corona inglesa. De hecho, es desde ese momento también en el que se empieza a dar todo lo que son los genocidios culturales y se le reconoce así en la actualidad debido a que los aborígenes se les prohibió lo que era su lengua, prácticas religiosas y su cultura en general. Para dar un ejemplo básicamente de lo que ellos estaban viviendo en ese entonces, se creó una ley que se llama Ley de Asuntos Indios, en la que se establecían aspectos como la definición legal del indígena o los criterios y actos bajo los cuales se podían perder dicho estatus. También hablaban de lo que era el permiso o la condición de lo que es el matrimonio de una mujer indígena con un ciudadano no indígena, al igual que la obtención de un título universitario. Además, también tenemos que mencionar todo lo que ocurrió en lo que son los internados aborígenes, donde se calcula que murieron al menos 6,000 niños en estos internados, varios por malnutrición y también por explotación. Esto es básicamente para que ustedes se hagan una idea de lo mucho que han estado sufriendo todos los indígenas. Ahora bien, si hablamos un poco de lo que está pasando en la actualidad, pues se siguen viendo reflejados ciertos conflictos, algunos siguen siendo también relacionados con los temas que hemos estado hablando o he estado mencionando anteriormente, solamente que pues básicamente están, digamos que camuflados para así poder disimular un poco lo que es la realidad. También hay que mencionar un poco de lo que fue la llegada de Justin Trudeau, que es el primer ministro que fue electo en el 2015, que básicamente él llegó al poder básicamente después de haber realizado ciertas promesas a los indígenas y que después de 5 años aún no ha cumplido. Básicamente él sentó un precedente en el 2015 acogiendo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Harper, quien es su antecesor, lo había ya rechazado en el 2007. Sin embargo, él aceptó la declaración, pero no ha puesto a aplicar las medidas que se recomienda. Esto ha hecho que todos los indígenas se sientan indignados porque les den falsas promesas y esperanzas y que no las cumplan con lo que les dicen y que los sigan dejando en el olvido y menospreciándolos por ser quienes son, por su cultura, por su religión, por todo en general. Ya para finalizar, una vez le hicieron una entrevista a ellos y se les preguntó que cuál era la relación entre estos dos y ellos dijeron: sigue igual, nada ha cambiado. La idea de que los pueblos ordinarios de Canadá se integraran a la sociedad podría parecer bonita, pero no se tuvo en cuenta que existe una barrera o barreras raciales que nunca les permitirán ser blancos. Bueno, buenas noches. Yo les voy a exponer acerca de el estatus y la situación de la provincia de Quebec. La provincia ha tenido 2 referendos para la independencia, que ha alejado a Canadá de esta provincia. Se siente como una separación social. La importancia de la provincia de Quebec recae en su riqueza cultural proveniente de Francia. De hecho, Canadá le debe gran parte de su condición bilingüe y multicultural a Quebec. En Quebec se utiliza el francés como idioma oficial. Aproximadamente un 86% de los quebequenses hablan solamente francés. Esta provincia ha tenido un resentimiento desde que la dejaron fuera de la firma de la Constitución de 1967, además de que por su condición francófona representa una minoría en cuanto al resto de la población canadiense. A este resentimiento se le agrega la victoria del Partido Quebequés, el cual, fundado por René Lavers, tuvo desde el inicio varias ideas independentistas. Cuando el PQ gana, se establece un proyecto de referéndum por la autonomía de la provincia.
El PQ es un partido totalmente arraigado a sus orígenes franceses, por lo cual cuando estuvo en el poder aprobó varias leyes lingüísticas consolidando así la identidad francesa, además de que consolidó empresas francesas y la élite burocrática francófona. El partido quebequés presentó la solicitud al referéndum, el cual no era claro que iba a ser un referéndum a favor de la independencia. De todas formas, cuando el referéndum en 1980 se celebró, ganó el no. Pero a partir de este momento, la provincia tuvo varias pérdidas de población y de empresas, lo cual vino a traer un gran recargo sobre las demás provincias como Montreal y Toronto, debido a todas estas personas que dejaron la provincia por miedo a una independencia. El PQ volvió a ser elegido en 1994 y en 1995 se volvieron a celebrar las elecciones para la independencia. De hecho, el PQ dijo que volver a hacer un referéndum fue como una promesa de campaña cuando ganó en 1994. Por segunda vez, el pueblo quebequés decidió seguir siendo parte del territorio canadiense. Y a partir de aquí se oficializó el idioma francés en Quebec como único idioma, que fue reconocido en el 2006 como una autonomía dentro del territorio canadiense, lo cual ha hecho, como ya dije antes, ciertas separaciones sociales de este hecho. Actualmente no hay posibilidades de que, bueno, las posibilidades no son muy fuertes de que Quebec vuelva a hacer otro referéndum por la independencia, debido a que el partido que está en el poder ahora es el Partido Liberal. Habría una posibilidad solamente, se cree solamente, si el Partido quebequés volviera al poder. Pero las últimas elecciones que se celebraron en Quebec, el Partido quebequense tuvo un muy bajo índice de votos y además las generaciones actuales no tienen gran interés en independizarse. El sistema político canadiense, sus características y todo lo que en él se desenvuelve es interesante poder analizarlo, sabiendo que cada sistema político es particularmente diverso a las realidades a las cuales se les enfrenta y éste se adapta. Ver cómo en América hay una monarquía parlamentaria donde su reina está al otro lado de un océano, es interesante ver cómo ellos logran manejar esta situación desde una forma para estar siempre en la cima de los países económicamente hablando y políticamente. Su ejemplo para nosotros debería ser entonces cómo mezclar algunas características de los sistemas parlamentarios, monárquicos y democráticos para generar una buena aplicación de las teorías políticas que normalmente se piensan combinarlas es imposible. Ahora bien, como conclusión también podemos sacar que en la actualidad se siguen reflejando muchos problemas y se han dado muchos conflictos entre lo que son los indígenas y la corona, debido a que ninguno ha tenido, o las personas que han llegado al poder, ninguna ha tenido el interés suficiente para poder sacar o poder buscar una solución a todos los conflictos que se han venido acarreando desde hace muchísimos años. Esto nos da a entender que la solución ante todos estos problemas no están ni cerca de ser buscadas o solucionadas. Bueno, como conclusión en el caso de la provincia de Quebec podemos ver que actualmente lo que se vive es como una diferenciación social entre los quebecenses que son meramente francófonos y el resto de las provincias de Canadá que son en especial ingleses. Yo no creo que vuelva a haber otro referéndum, a no ser que el PQ volviera al poder, pero en las últimas elecciones tuvo una minoría de votos. Y digamos que solo en ese escenario podría haber yo otra independencia. Porque actualmente las generaciones no están a favor de una independencia. Ellos han vivido en un país multicultural y así se quieren quedar. Además de que una independencia traería pérdidas para Canadá y para la provincia, debido a que ninguna de las instituciones internacionales lo apoyan